Hey, saludos chicas, ¿qué tal todo? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo el tema de triángulos. Veamos entonces para empezar y estudiar el concepto de triángulo. Bien chicas, para empezar, un triángulo se define como la reunión de tres segmentos rectos, ¿sí? Que no colineales y además que me forma un polígono de tres lados. Es importante recalcar que una de sus principales propiedades es que la suma de sus ángulos internos es 180 y la suma de los ángulos externos es 360. Además, vale la pena recordar lo que es la desigualdad triangular, que de una u otra manera se define de forma más sencilla o se concluye que un lado es siempre menor a la suma de los otros dos lados y es mayor a su diferencia. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos el teorema de correspondencia. Veamos que un triángulo, un lado está relacionado con el ángulo que está opuesto a ese lado. De esa manera vamos a obtener que, por ejemplo, un triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados distintos, pero a su vez, como por ejemplo, alfa está relacionado con el lado AB, perdón, tita está relacionado con el lado AB. El beta está relacionado con el lado AC y alfa está relacionado con el lado BC. De esa forma, como los tres lados son distintos, sus tres ángulos interiores son distintos. Y además me va a guardar la siguiente correspondencia. Siendo BC el lado mayor, alfa sería entonces el lado mayor, el que está correspondiendo con el lado BC. Luego AC es el lado que no es ni el mayor ni el menor, es el lado del medio. Entonces AC está correspondiéndose con el ángulo beta, haciendo que beta sea el ángulo del medio, el ángulo que ni es el mayor ni es el menor. Asimismo ocurre con el lado menor. El lado menor en este caso es AB. AB está correspondiendo con tita. Eso hace que tita sea el menor de los ángulos. Muy bien, asimismo obtenemos el triángulo isósceles. Recordar que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. De esta forma van a corresponder y van a ser iguales los ángulos opuestos a estos. En este caso va a ser alfa y tita. Alfa debe ser igual a tita. En el caso del triángulo equilátero tenemos que tres lados son iguales. Siendo tres lados iguales, entonces sus ángulos internos van a ser iguales, alfa, beta y tita. Por lo tanto, podemos hablar que los tres ángulos son alfa, alfa y alfa. De esta manera, alfa más alfa va a ser igual a 180 y por lo tanto, el valor de alfa es igual a 60, pero como alfa es igual a beta es igual a tita, obtenemos esta conclusión. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente definición o el siguiente teorema que en este caso corresponde al teorema de Pitágoras. Recordad que el teorema de Pitágoras me establece una relación entre un lado y la suma, el cuadrado de un lado y la suma de los cuadrados de los otros dos lados. De esta manera vamos a obtener tres posibilidades. La primera posibilidad, la más sencilla y la más simple posible, es que la hipotenusa, el lado mayor, sea al cuadrado sea igual a los cuadrados de los otros dos lados, de los otros dos catetos en este caso. Y de esa manera podemos concluir que al valor de alfa, el valor del ángulo opuesto al lado, a la hipotenusa, debe ser igual a 90 grados. Ahora, si aplicamos este mismo teorema en este triángulo, que en principio es acutángulo, vamos a obtener que a cuadrado va a ser menor que b cuadrado más c cuadrado. ¿Qué significa eso? Que estamos en presencia de un triángulo acutángulo, el cual ese ángulo va a ser menor que 90 grados. Asimismo, si tenemos un triángulo obtusángulo, como es este caso, si queremos comprobar, bueno, aplicamos el teorema de Pitágoras y debe verificarse que a cuadrado va a ser mayor que c cuadrado más b cuadrado. Y eso quiere decir que c es mayor que 90, que alfa es mayor que 90 y que por lo tanto estamos en presencia de un triángulo obtusángulo. Bien, entonces pasamos a la siguiente. Ok, acá hay una pequeña nota que nos recuerda que es una mediana, que es una altura y que es una mediatriz. Veamos, una mediana es un segmento que va de un vértice al lado opuesto al punto medio del lado opuesto, formándome dos mitades que son congruentes, ¿sí? Una altura es un segmento que va de un vértice a su lado opuesto, pero en forma perpendicular. Y una mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de uno de los lados del triángulo. De esta forma también hay que recordar que hay tres medianas, tres alturas y tres mediatrices. Bien, cabe recordar que la intersección de dichas medianas me va a dar el baricentro G
Y además va a tener la siguiente propiedad muy importante, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, la mediana AM, observar que la distancia AG va a ser el doble que la distancia de G a M, tal cual como está acá. Y así mismo va a pasar con todas las medianas. Muy bien, pasamos entonces a lo que es la intersección de las alturas. Eso lo llamamos simplemente el ortocentro. Orto por la forma que las alturas son ortogonales, entonces acá vamos a recordar esta palabra ortocentro, de ortogonal, de perpendicular. Muy bien, entonces una altura, recordar que es un segmento que va de un vértice al lado opuesto, pero en forma perpendicular a dicho lado. Entonces aquí tenemos el ortocentro y pasamos al siguiente punto notable, que sería la intersección de las mediatrices. Ok, entonces en este caso la intersección de las mediatrices, y bueno, y en todo caso siempre va a ser el circuncentro. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos sirve el circuncentro? El circuncentro nos va a servir para trazar un triángulo que pase por los tres vértices de dicho triángulo, ¿sí? Entonces, el circuncentro nos va a servir para trazar una circunferencia que pase por, por los vértices de dicho triángulo. Ok, y pasamos con la intersección de lo que son las bisectrices interiores, que lo vamos a llamar incentro. ¿Para qué sirve? Para trazar una circunferencia que esté inscrita dentro del triángulo, que se encuentre dentro del triángulo. Ok. Adicionalmente, también tenemos otras características que no hemos mencionado. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando no siempre va a estar el ortocentro, por ejemplo, dentro del triángulo? Puede ser que esté dentro del triángulo, puede ser que esté en uno de los lados o puede ser que esté por fuera del triángulo. En el caso que esté dentro del triángulo, este triángulo necesariamente va a ser un triángulo acutángulo. En el caso de que esté en la línea de alguno de los triángulos, que esté como una línea de un triángulo, ¿verdad? Como un lado del triángulo, como un vértice del triángulo, acá me dice que solamente va a haber una opción y que que esté en el vértice del ángulo recto, no hay otra opción. Y si está por fuera del triángulo, la única opción es que sea un triángulo obtusángulo. Asimismo, también pasa con el circuncentro. En el circuncentro, si el punto está dentro del triángulo, estamos hablando de un triángulo acutángulo. Si está, también tenemos que si está por fuera, va a ser igual un triángulo obtusángulo. Y que si pertenece al triángulo, entonces tiene que ser un triángulo rectángulo. Y no solamente eso, sino que se va a encontrar en el punto medio de la hipotenusa. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos, chicas. Entonces vamos con lo que es el excentro. Recordar que el excentro se da por la intersección de las bisectrices exteriores y nos sirve para trazar una circunferencia que sea tangente a uno de los lados del triángulo. Bien, entonces acá tenemos este otro punto notable que es muy importante y cuyo más adelante vamos a ver muchos teoremas de semejanza y proporcionalidad con respecto a este punto. Bien, pasamos entonces acá a lo que son algunas propiedades auxiliares que ya se han visto desde bastante tiempo antes, ¿no? Recordemos que este teorema se le llama propiedad del boomerang o del pantalón y me establece que estos ángulos internos, dicha suma me debe dar phi. Entonces phi va a ser igual a alfa más tita más beta. Esto me establece que estos ángulos externos van a ser igual a phi más 180. Este es el teorema del peso, del pescadito, que me establece que esta suma de ángulos internos, alfa más beta, va a ser igual a x más y. Y acá me establece, esta propiedad se le conoce como propiedad de la corbata, o se le llama así, y me establece que alfa más beta va a ser igual a x más y. Bien, entonces pasamos a las propiedades de las bisectrices. Ok, acá tenemos, por ejemplo, estas líneas amarillas, estos segmentos amarillos, me representan dos bisectrices ¿sí? interiores y cuya intersección, como lo hemos visto ya, la intersección de las bisectrices interiores es el incentro. Ok, entonces, ¿qué me establece acá? Que x va a ser igual a 90 más beta entre 2. En este caso estamos obteniendo el excentro porque estamos intersectando una bisectriz exterior con una bisectriz interior y estamos obteniendo que x va a ser igual a beta entre 2. En este caso estamos intersectando dos bisectrices exteriores, también va a ser el excentro, pero acá me está relacionando x con alfa. Entonces x va a ser igual a 90 menos alfa sobre 2. Muy bien. Pasamos entonces con algunos ejercicios resueltos. Primero vamos a detallar acá lo que está ocurriendo. Vemos que hay un triángulo ABC, me establece que este triángulo es equilátero, por lo tanto cada uno de sus ángulos internos
es 60 grados. Además, L1 y L2 son paralelos, con lo que podríamos colocar acá 60. Observemos solamente esta región y veamos que se puede aplicar el famoso teorema del serrucho. Aplicando nos va a quedar esto, ¿cierto? Esto vale 60. Ojo, esto por ser ángulo suplementario me vale 180 menos 6 alfa. Esto por ser ángulo ángulo opuesto por el vértice me vale alfa. Y de esta manera podemos aplicar el teorema del serrucho. Y de ahí vamos a obtener que 60 va a ser igual a 180 menos 6 alfa más alfa. Perfecto. Entonces de ahí hallamos que el valor de alfa es absolutamente 24 grados sexagesimales. Bien, chicas, entonces pasamos al siguiente problema. Veamos, acá tenemos un triángulo ABC. Me dice que la medida de A es 2 veces la medida de C. Y me piden hallar el máximo y mínimo valor entero que puede tomar BC. Si AB es igual a 3. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el triángulo original, que es el triángulo ABC. Me dice que uno de sus lados es 3, AB es 3, y además que este ángulo C es alfa, ¿sí? Y el ángulo de la medida del ángulo A, esto es alfa. La técnica acá es construir un lado acá, ¿verdad? De modo que esto me valga alfa, esto por lo tanto vale 3 y esto por lo tanto vale 3. Ahora por ángulo externo, alfa más alfa me da 2 alfa y por lo tanto este valor me vale 2 alfa. Muy bien. Ok, ahora tenemos que establecer algunas condiciones, ¿sí? Para poder determinar el valor del ángulo de BC, del lado BC, o sea, en este caso de X. Lo primero que tenemos que observar es que X está relacionado con 2 alfa y además que 3 está relacionado con alfa. Bien, observando los ángulos, el ángulo mayor es 2 alfa. Esto quiere decir que el lado mayor tiene que ser necesariamente X. De allí que X tiene que ser mayor que 3. Muy bien. ¿Por qué? Porque 2 alfa es mayor que alfa, entonces X tiene que ser mayor que 3. Eso es por correspondencia, ¿sí? De lados ángulo. Muy bien. Adicionalmente, podemos aplicar acá la desigualdad triangular. Vemos que en este triángulo BDC hay dos lados, 3 y 3. Y aplicando la desigualdad triangular en X, X tiene que ser necesariamente menor a la suma de los otros dos lados. O sea que X es menor a 6. ¿Sí? Ahora, juntando estos dos datos, vamos a tener que X es mayor que 3, pero menor que 6. De esta manera, X puede tener solamente dos valores enteros, 4 y 5. De allí que el valor mínimo es 4 y el valor máximo es 5. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problema. Ojo, observemos acá que AB, tenemos este triángulo, ¿verdad? Tenemos claramente que acá podemos observar el teorema o la propiedad del boomerang o del pantalón. Y lo que podemos hacer inmediatamente es colocar el valor de este ángulo. Este ángulo tiene que valer necesariamente 5 tita. Ahora, adicionalmente a eso me dice que AB es igual a DC, o sea que este lado y este otro lado también son iguales. Pero como esto beta me vale 5 tita, estos dos lados también son iguales. Muy bien, ahora observemos bien el triángulo ABC. En el triángulo ABC vamos a tener que AB va a ser igual a BC. Eso me indica que ese triángulo es un triángulo isósceles y por definición los ángulos que están opuestos a los lados también son iguales. Esto quiere decir que 3 tita es igual a tita más alfa. De allí que alfa necesariamente tenga que valer 2 tita. Muy bien, entonces alfa me vale 2 tita. Si alfa me vale 2 tita, entonces podemos sumar los ángulos internos del triángulo DBC. De allí vamos a tener que 5 tita más 5 tita más 2 tita tiene que ser igual a 180. Y entonces eso me da precisamente 12 tita igual a 180. Y de allí tenemos que tita de forma definitiva me vale 15 grados sexagesimales. Ok, pasamos al siguiente problema. Tenemos acá, hay que observar bien la figura, ¿no? Tenemos el triángulo ABC, tenemos el triángulo ABD, tenemos el triángulo ACD. Hay varios triángulos, pero de ahí tenemos que determinar el valor de X. Entonces me establecen estas igualdades, ¿sí? AB va a ser igual a BC, ¿sí? Igual a AD y igual a BD. Ok, por definición, ¿verdad? Este triángulo es un triángulo equilátero. Ok, por lo tanto, esto me vale 60 grados. Este lado también me vale 60 grados. Adicionalmente, el triángulo ABC es un triángulo isósceles
isósceles, lo que quiere decir que este ángulo me vale alfa y este me vale alfa. Pero por ser ABC un triángulo isósceles, toda esta suma me debe dar 60, de allí que este ángulo me vale 60 menos alfa. Muy bien. Muy bien. Entonces, adicionalmente a eso, vemos que el triángulo DBC es un triángulo isósceles. Esto me vale alfa más x y esto también debe valerme alfa más x. De allí podemos concentrarnos en el triángulo ACD. En el triángulo ACD simplemente vamos a aplicar suma de ángulos internos. Ahí vamos a observar que los alfas se eliminan y me va a quedar simplemente una ecuación lineal donde la variable va a ser x, ¿sí? Entonces aplicamos, ¿sí? 60 menos alfa, este ángulo, más 60 más alfa más x, este otro ángulo, más x va a ser igual a 180 y de allí finalmente vamos a tener que x es igual a 30. Muy bien, entonces pasamos al siguiente problema. Observemos acá que esto que está acá parece una propiedad, sí, pero lo primero que debemos observar es que esta línea, este segmento, es una bisectriz de este ángulo, me está dividiendo este ángulo en dos partes iguales, que en este caso va a ser tita y tita, y esto también es otra bisectriz, me está dividiendo este ángulo en dos partes iguales, que va a ser en este caso alfa y alfa. Prolongamos esas líneas y me va a formar un triángulo. Ahora bien, como este ángulo vale 60, por ángulos opuestos por el vértice, este otro ángulo también vale 60. Por ser este ángulo 50 y por ángulos opuestos por el vértice, este otro lado vale 50. Por suma de ángulos internos, este valor tiene que ser necesariamente 70. Y allí podemos aplicar el teorema de las bisectrices exteriores y vamos a obtener que x va a ser igual a 90 menos alfa sobre 2. ¿Quién es x en este caso? 70. 90 menos alfa en este caso es x entre 2 y de allí veamos que el valor de x es 40 grados sexagesimales. Bien, pasamos entonces al siguiente problema. Tenemos AC. Me dice que debo calcular AC esta distancia. Pero G es el baricentro. Recordar que el baricentro, ¿verdad?, es la intersección de las medianas. La mediana, en este caso, es un segmento que va del vértice al punto medio del lado opuesto. Quiere decir que podemos prolongar esto y me va a partir AC en dos lados iguales. Adicionalmente a eso, podemos conocer este valor porque por propiedad BG es el doble de G hasta este otro punto, o sea que de este punto, esta prolongación tiene que valer necesariamente 5. Adicionalmente, este que está acá es un triángulo rectángulo y este que está acá formaría también otro triángulo rectángulo. Muy bien, entonces este valor me vale 5, esto es la mediana, si el baricentro, perdón, este lado es igual a esto, por ser esto una mediana, lo que nos correspondería es poder hallar este otro lado. ¿Cómo lo hallamos? Es un triángulo rectángulo, aplicamos teorema de Pitágoras y obtenemos que el valor es 13. Y como queremos calcular AC es el doble, entonces vendría siendo 26. Bien, entonces pasamos al siguiente problema. Observemos acá que tenemos un triángulo, H es el ortocentro es la intersección de las alturas. Una altura es un segmento que va del vértice al lado opuesto pero en forma perpendicular, lo que quiere decir que acá podemos pasar una altura de forma tranquila y me va a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esto me forma un ángulo de 90 grados. Además, por este lado ser igual a este otro lado, estos dos lados son congruentes, o sea que está dividiendo el lado en la mitad. Observemos que estos triángulos son semejantes, ya que este lado es este lado está compartido. Por lo tanto, x tiene que ser necesariamente igual a 12. Bien, entonces pasamos al siguiente problema. Observemos que este O es el circuncentro. El circuncentro, podemos trazar una circunferencia que pase por los vértices de este triángulo por ABC, ¿sí? Además, esto me viene siendo radios, por lo tanto, valen lo mismo por propiedades de ángulos inscritos en circunferencia. Si este ángulo vale 30, este arco vale 60 y por lo tanto este ángulo vale 60. Adicionalmente, observemos que x y x es lo mismo, que este ángulo vale 60, por lo tanto, este es un triángulo isósceles. Dado que este ángulo vale 60, podemos determinar que este otro ángulo vale 60 y este también vale 60, ya que valen lo mismo. Eso indica que además de ser isósceles es un triángulo equilátero. Y por lo tanto, si este lado vale 6, este x también tiene que ser igual a 6. Ok. Y pasamos finalmente a la tarea. Bien, chicas, ya hasta el momento hemos terminado. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que hayan aprendido. Si les ha gustado, denle like, compartan, chicas. Y si gustan, suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando
yo subo los videos en el momento, ¿sí? Hasta luego, chicas, que estén muy bien.